¿Qué es el resentimiento? No es otra cosa que un enojo que se niega a morir, que se queda con nosotros y que con el tiempo se multiplica. Todos podemos enojarnos, eso es normal. La ira en sí misma no deja de ser un sentimiento noble. De otro modo, la Biblia no diría airaos, pero no pequéis. El texto deja claro que sentir ira no es pecado. El enojo, como la risa, como la alegría, como el llanto, son válvulas del alma. Nos permiten desahogar lo que sentimos. Uno puede enojarse contra el pecado, puede enojarse con el diablo, puede indignarse contra la corrupción, contra las injusticias de este mundo, contra esos políticos baratos que nos toman el pelo. Y hasta eso es sano. Lo peligroso es cuando el enojo no se va. Por eso el Señor advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no duermas con tu furia, no le des cama ni desayuno, porque enojarnos, nos enojamos todos. En el tránsito, en una sala de espera, cuando el cajero se equivoca con el vuelto, o cuando nos cargan la gasolina incorrecta, a veces también nos enojamos cuando no alcanza el dinero, o cuando la suegra anuncia que se quedará unos días más de lo previsto. Pero escuchen esto: si ese enojo permanece, si lo alimentamos, empieza a multiplicarse y sin darnos cuenta se transforma en resentimiento. El problema del resentimiento es que se esconde. No es una emoción que aparece a simple vista. No hay detector de metales, ni detector de oro, ni mucho menos detector de pecados que pueda señalarlo. Se camufla en las profundidades de nuestra vida. Entonces uno puede aparentar paz, pero por dentro late una furia que no se nota. Mostramos la cara tranquila, pero en silencio ese veneno va creciendo. Es como un intruso oculto que tarde o temprano termina infectando nuestras relaciones, porque eso es lo que hace el resentimiento: contamina. Todo lo que toca lo ensucia, lo envenena. Y lo peor es que no siempre lo advertimos. Nos volvemos personas tóxicas, liberando una especie de radiación invisible, una toxina que ni siquiera percibimos, pero que nuestros hijos sí sienten, que nuestros amigos notan. Y lo triste es que muchas veces conversar con alguien resentido deja un sabor raro, como un café mal hecho, ni amargo del todo ni dulce del todo, sino agridulce. ¿Les ha pasado? Hay gente que te visita, charlan un rato y cuando se van dejan en el aire una sensación extraña. No sabes si estar agradecido por su compañía o preocupado por la carga que te dejaron. Puede ocurrir con amigos, con parientes, incluso con tus propios padres o con tus hijos. Y no es porque no se puedan contar problemas. A mí me cuentan problemas todo el tiempo y eso está bien. El asunto es cuando los problemas vienen cargados de resentimiento. Entonces no solo compartes una dificultad, compartes una toxina invisible que queda flotando en la atmósfera de la casa. Les cuento una historia que ilustra esto. Hace muchos años, cuando la rabia no tenía cura, un hombre fue mordido por un perro rabioso. Los exámenes confirmaron lo peor: había contraído la enfermedad. El médico, con pesar, le dijo: caballero, lamento informarle que no hay remedio. Lo mejor será que ponga sus asuntos en orden lo más rápido posible. Los exámenes confirmaron lo peor: el hombre había contraído rabia. Y en esa época no había cura. El médico serio le dijo: caballero, lamento informarle, lo mejor es que ponga sus asuntos en orden lo antes posible. El paciente, sorprendido, preguntó si había alguna esperanza, alguna medicina, algún remedio secreto. Y el médico respondió: lo siento, no sería honesto darle falsas ilusiones. Le aconsejo, por favor, arregle sus cosas. Entonces el hombre pidió un bolígrafo y un papel. Empezó a escribir frenéticamente. El médico, pensando que estaba redactando su testamento, lo dejó tranquilo. Al rato volvió y lo vio aún escribiendo y dijo: me alegra que haya comenzado a organizar sus últimas voluntades. El hombre lo miró y contestó: no, doctor, no es mi testamento. Es la lista de personas que tengo pensado morder antes de morir. ¡Qué ironía! Y sin embargo, así es la gente resentida. Fueron mordidos alguna vez y deciden morder a otros. Canalizan su dolor envenenando lo que tocan.
se convierten en personas permanentemente enojadas, gente que no deja pasar nada. El enojo entró como un visitante, se quedó como un intruso y hoy vive como un inquilino permanente en su corazón. ¿Conocen a alguien así? Se enoja por el calor, por el frío, por la lluvia, por la nieve, por los autos en el tránsito. Se enoja por todo. Para ellos cualquier detalle es la gota que rebalsa el vaso. Y el vaso, claro, ya viene lleno desde hace tiempo, cargado con las frustraciones del pasado. Y aquí es donde me gusta respaldar lo espiritual con lo científico. Porque no quiero que digan, bueno, Dante lo dice porque es pastor y porque lo cree por fe. Sí, vivimos por fe, pero también la ciencia respalda estas verdades. Yo me preguntaba, ¿qué pasa en el cuerpo de alguien que vive enojado todo el tiempo? ¿Qué efecto físico produce un resentimiento profundo? Los médicos lo describen con claridad. El enojo crónico va dejando huellas en el rostro. No son arrugas de un buen vivir, son líneas de ceño fruncido, marcas duras, expresiones que se endurecen con el tiempo. Reír mucho te deja líneas en los ojos. Enfadarte mucho te deja un rostro endurecido, una trompa fruncida como de luchador. El resentimiento, dicen los expertos, endurece los rasgos. Y eso no tiene que ver solamente con la edad, porque todos envejecemos. La diferencia está en cómo envejecemos. ¿Vieron la cara de un niño? Esos rasgos blandos, suaves, angelicales. Pues hay adultos de 70 años que todavía conservan esa paz en el rostro, y hay jóvenes de 25 que ya parecen de 50 porque la amargura les talló la cara. No es cuestión de arrugas, es cuestión de resentimiento. Además, la falta de perdón se nota en el cuerpo. Los médicos explican que pesa sobre los hombros, encorva la postura, como si la persona llevara una mochila invisible demasiado cargada. Yo lo llamo un peso espiritual, ellos lo llaman peso anímico. Pero al final es lo mismo, resentimiento que encorva la vida. Ellos lo llaman peso anímico, pero en realidad es un peso espiritual. Tanto que la gente resentida camina encorvada, aunque no tenga problemas físicos. Uno los ve y parece que hasta la cabeza se les hace más pequeña, como si la carga les apretara la vida. Y cuando describo estos síntomas, la pregunta inevitable es, ¿quién querría vivir así? ¿Quién quiere vivir encorvado, con el ceño fruncido, con el rostro endurecido? Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, el resentimiento entra muchas veces sin pedir permiso y luego nos acostumbramos a convivir con él como si fuera parte de nuestra identidad. Si buscas en la Biblia la palabra resentimiento, no la vas a encontrar. Es un término moderno, pero aunque no aparezca escrito, todos sabemos que existe, porque el resentimiento se transmite. Y lo más doloroso es que no se queda solo en nosotros, se derrama hacia los hijos y, si Dios no lo corta, hasta los nietos. Los hijos son testigos mudos. Ellos ven cómo hablamos, cómo recordamos a nuestros padres, cómo repetimos las heridas de nuestra crianza. No como lecciones aprendidas, sino con dolor todavía abierto. Y esas palabras cargadas de amargura no solo se escuchan, se imparten. Porque una cosa es la herencia, lo que dejamos a alguien, y otra es la impartición, lo que dejamos en alguien. Y eso que impartimos cada día a nuestros hijos puede ser bendición o puede ser maldición. Piensa en esto. Cuando nuestros hijos enfrenten una decisión, se preguntarán, ¿qué haría mi viejo en este lugar? ¿Qué hacía mamá en esta situación? Y si lo que recuerdan son reacciones llenas de resentimiento, repetirán el mismo patrón. La hija tratará a su esposo como vio que la madre trataba al padre. El hijo tratará a su esposa como vio que el padre trataba a la madre. Y así, como una película que se rebobina, la historia se repite generación tras generación. Ese es el poder del entorno. Claro, yo puedo reprender maldiciones generacionales y decir, aquí se corta la cadena. Si los padres comieron uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Lo creo de corazón. No pienso que por tener un abuelo borracho o un padre divorciado debas continuar el mismo patrón. Dios hace nuevas todas las cosas. Pero lo que no puedo cambiar es el poder del entorno, porque el entorno se respira. Lo que se vive en la casa, lo que se habla en la mesa, lo que se celebra en la familia, se imprime en el alma.
No heredas solo genes, heredas atmósferas. Si en tu casa cada festejo se acompañaba con tequila, si en la tristeza había tequila, si en la alegría tequila, si perdían las Chivas tequila, si ganaba el América, también tequila, entonces lo que respiras no es presencia de Dios, sino presencia de alcohol. Y no hay predicador, ni liberación, ni anacondia que pueda sacarte del poder de ese entorno si no decides cortar con él. El resentimiento también se cuela en las mesas familiares. Empieza cuando después del culto la comida se convierte en la hora de criticar a todo el mundo. Que fulano hizo tal cosa, que mengano se cortó el pelo de esta forma, que aquella se puso tal vestido, que la otra está más gorda, que la otra bajó de peso, que mira cómo canta. Y sin darnos cuenta, esa sobremesa se transforma en un caldo de crítica. Ese entorno no solo produce hijos críticos, también produce hijos que detestan la hipocresía y terminan detestando la iglesia misma. Eso dice Salomón, es sembrar con la boca y cosechar con la vida. Porque el resentimiento funciona así. Ya que me lastimaste, ya que me dejaste marcado, te heredo mi veneno, te lo paso. Y esa impartición no solo destruye relaciones, va creando generaciones enteras de personas heridas. El resentimiento es una criatura horrible, deformada, que distorsiona la realidad. Nos mantiene encadenados al pasado, atados a un montón de ayeres, y nos hace perder un montón de mañanas. ¿Quién en su sano juicio querría vivir encadenado al pasado y sin embargo muchos lo hacen? Por eso yo soy muy cuidadoso cuando hablo de resentimiento y de perdón, porque esto no es un tema liviano. Uno escucha a predicadores decir, perdona y listo, suelta y ya está, pero hay historias tan retorcidas y tan dolorosas que esa frase suena casi como una falta de respeto al dolor del otro. Como si alguien desde aquí dijera, ¿qué importa que te hayan abusado sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años? ¿Qué importa que tu propia madre, sabiendo, no hiciera nada? Esas no son anécdotas, son tragedias. Y se nota cuando el que predica nunca pasó por ahí, cuando jamás le abusaron un hijo. Por eso yo respeto el dolor. Yo entiendo que lo que te pasó puede ser tan espantoso que ni siquiera quieras recordarlo. Pero justamente por eso no mereces anclar tu vida a esos años oscuros. No mereces que tu historia tenga un parteaguas que diga, de aquí en adelante nunca más fui feliz. Por mucho que odies a ese abusador, a ese ex esposo, a ese padre que te abandonó, al padrastro que te lastimó, no mereces vivir atado al pasado. Nadie lo merece. Ni tú ni yo, porque tarde o temprano si no se suelta la amargura termina quedándose a vivir con nosotros y sin darnos cuenta se la empezamos a impartir a otros. La amargura y el resentimiento tienen muchos nombres e imágenes, pero la más fuerte está en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo esta mañana habrá aquí alguien que no necesite el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien tan puro, tan impoluto, que diga, yo no peco, yo no fallo, ni siquiera en mis pensamientos? No. Todos necesitamos a diario un gran vaso de gracia. Todos, sin excepción. Y fíjense qué peligroso lo que escribe el autor de Hebreos. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? No habla de dormirse en un sermón de Dante, eso sí debería ser imperdonable. No, habla de algo mucho más serio. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Para que una raíz brote primero tiene que estar bajo tierra. La amargura nunca aparece de la nada. Siempre estuvo sembrada en lo profundo. La semilla del resentimiento puede estar escondida años y un día sin avisar empieza a brotar. Y no brota zanahoria ni tomate, brota amargura. Y cuando eso brota, estorba, contamina, intoxica relaciones, destruye amistades y hasta arruina la comunión con Dios. Imagínate perderte la gracia del Señor porque no supiste dar gracia a los demás. ¿No es aterrador pensar que porque no perdonas, Dios tampoco te perdona a ti? Y por si alguien tiene dudas, la Escritura lo remarca,
con la misma vara con que juzgas, será juzgado. Es decir, si pides justicia para el otro, entonces tendrá justicia para ti. Pero nadie quiere eso. Yo no quiero que Dios me mire solo con justicia. Yo necesito misericordia. Yo dependo de su gracia. Y si quiero recibir gracia, debo dar gracia. Siembro perdón, cosecho perdón. Así funciona. El escritor de Hebreos advierte: si dejas que una raíz de amargura crezca, te va a estorbar, y no solo a ti. Dice que muchos serán contaminados porque el resentimiento se contagia, se pega como un virus. Envenena las conversaciones, afecta a los hijos y, lo más grave, levanta un cielo de bronce que bloquea tu relación con Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué resentimiento vale más que tu relación con el Señor? ¿Qué amargura justifica perder su gracia? ¿Qué rencor merece sentir que oras y el cielo está cerrado? Ninguno, absolutamente ninguno. Ahora, no subestimo tu dolor. Todos aquí tenemos una historia oscura que contar. Si yo les diera un micrófono a cada uno durante 10 o 15 minutos, terminaríamos llorando con la tragedia del otro, porque nadie nació en un lecho de rosas. Cada vida guarda cicatrices, pero por muy grande que haya sido tu dolor, no vale la pena perder la gracia de Dios por aferrarte a ese rencor. Y te voy a decir algo más práctico. Todos tenemos una cantidad limitada de energía para cada día. Cuando administras bien esa energía, llegas a la noche cansado, sí, pero satisfecho, con la sensación de haber hecho mucho. Pero si vives con resentimiento, la energía se esfuma. Te levantas a las 7 y a las 11 de la mañana ya estás agotado. La cabeza te estalla, el cuerpo se arrastra y el día se vuelve eterno. Es como empezar el lunes con fuerza y llegar al martes sin gasolina. Para el viernes ya no sabes cómo sigues de pie. ¿Y sabes qué es lo que drena tu energía? El resentimiento. Es un ladrón silencioso que roba la vitalidad, la alegría y hasta la salud. Problemas tenemos todos. Nadie es el primero ni será el último en tener un lío patrimonial, un conflicto con los hijos, una crisis económica. Bienvenido a la vida real. El asunto no es la ausencia de problemas. El asunto es la actitud que tome frente a ellos. La clave no es negar el enojo, sino no permitir que se convierta en raíz de amargura. La Biblia dice: no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo, porque hay un momento en el que tú tienes la amargura y hay otro momento en el que la amargura te tiene a ti. Y cuando ella te posee, ese costo emocional es demasiado alto, no lo puedes pagar. Todos recibimos un presupuesto emocional diario. Y no está en ese presupuesto gastar energía en ofenderse. Cada vez que te ofendes quedas en rojo. Es un gasto que no puedes cubrir. La ofensa roba lo mejor que tienes. Y no está en tu presupuesto emocional seguir acumulando rencores. Ahora, ¿cómo se arranca ese veneno del alma? Te voy a dar la solución que el Señor me dio cuando me mostró que debía predicar este mensaje. Lo primero es pensar por qué guardamos resentimiento, porque siempre hay una razón. Los médicos dicen que el resentimiento da una sensación de superioridad sobre aquel que nos hirió, como el fariseo que oraba golpeándose el pecho: gracias Señor porque no soy como estos. Es una falsa superioridad ridícula, pero que da la ilusión de estar más arriba en la cadena alimenticia humana. Es como decir: sí, me hicieron daño, pero al menos yo no soy tan miserable como ellos. El resentimiento te sienta en el asiento del juez, te da un martillo en la mano y produce una mezcla extraña de orgullo espiritual y placer neurótico. Te sientes víctima, pero al mismo tiempo juez. Y lo peor, cuando cuentas tu historia, buscas cómplices. Siéntate, te voy a contar lo que me hicieron y cuando te lo cuente te vas a indignar igual que yo. Eso hace el resentimiento. Te coloca en un guión de película donde tú eres la víctima perfecta y el otro es el villano absoluto. Y claro, en toda buena película tiene que haber un villano, ¿no? Si no hay enemigo, inventamos uno. Es como si necesitáramos un némesis, un Joker o un duende verde, alguien que nos haga sentir que somos los buenos de la historia. Por eso yo siempre invito a la gente resentida a detenerse y pensar, ¿por qué exactamente guardas ese resentimiento?
Y después de pensar, lo segundo que les digo es, escríbelo, sí, escríbelo, porque uno de los dones más simples y poderosos que Dios nos dio es poner un lápiz sobre el papel, escribir lo que pasó. Y ahí, al ver las palabras, muchas veces te das cuenta de que lo que cargas es menos grande de lo que imaginabas o que no vale la pena seguir alimentándolo. Es que yo ya sé lo que me hizo, no necesito escribirlo, me dicen algunos. Pero justamente por eso insisto, escríbelo. Porque cuando uno tiene que poner en palabras lo que siente, cuando lo trae a la luz, se sorprende. A veces descubres que ni siquiera sabes qué poner. Y ahí te das cuenta de que gran parte de lo que cargabas eran sombras difusas más que realidades sólidas. Hay familias que han estado peleadas durante generaciones enteras y si les preguntas por qué, no tienen ni idea. Es como una versión criolla de los Montesco y los Capuleto de Shakespeare. Dos clanes enfrentados, pero nadie recuerda el motivo original. Fue porque la abuela le pidió un poco de aceite a la vecina y no se lo prestó. Imagínate, un pleito que nació por aceite y desde entonces hasta los bisnietos heredan el rencor. Eso hace el resentimiento. Se esconde en los canales subterráneos de la sangre y se transmite de una generación a otra sin que nadie entienda bien por qué. Y cuando alguien se detiene a escribir en un papel el motivo real, lo que parecía un monstruo se revela como una ridiculez. Entonces uno se da cuenta de que no vale la pena gastar tanta energía emocional en una causa tan insignificante. Claro que existen heridas graves, abusos, traiciones, infidelidades, nadie niega eso. Pero la mayoría de los resentimientos que cargamos no tienen ese peso, son simples sensaciones. Y yo aprendí desde joven a no confiar ciegamente en las sensaciones. Me crié en una iglesia donde la gente venía a pedir consejería diciendo, pastor, siento que no me aman. Siento que cuando entro al templo dejan de hablar, siento que están murmurando de mí. Y yo preguntaba, ¿tienes pruebas? ¿Alguien te lo dijo? Y respondían, no, pruebas no, pero lo siento. Algunos hasta decían, siento que tal matrimonio anda mal, lo presiento. Y yo volví a preguntar, ¿estuviste en su casa? ¿Los escuchaste discutir? ¿Ellos mismos te contaron algo? No, pero lo siento. Imagínense lo que sería una iglesia entera conducida solo por sensaciones. Sería un caos, como ir ante un juez y decir, no tengo testigos ni evidencias, pero siento que el acusado es culpable. El juez respondería, con sensaciones no se puede dictar sentencia. Lo mismo pasa con nuestros resentimientos. La mayoría nacen de percepciones que nadie confirmó. Y por eso cuando los escribes, los expones a la luz, te das cuenta de que no tenías pruebas reales, que estabas luchando con fantasmas. Es como un niño en la oscuridad que cree ver un monstruo, pero al encender la luz descubre que era solo una chaqueta colgada en la silla. Lo mismo ocurre con nuestra amargura. Cuando la traemos a la luz, descubrimos que mucho de lo que sentíamos eran simples sensaciones y así cargamos resentimientos por tonterías. No me invitó a cenar, nunca más lo invito yo. No me saludó, nunca más lo saludo. Y a lo mejor la persona estaba ocupada o no tenía ganas de salir o ni siquiera se dio cuenta, pero nosotros nos aferramos al enojo. En mi iglesia lo vi muchas veces. Un muchacho empieza a salir con una chica, se entusiasman, pero después descubren que no son compatibles y terminan antes de casarse. Lo lógico sería alegrarse, mejor ahora que después. Pero en vez de eso, las familias se dividen. Una dice, si ellos van, nosotros no vamos. La otra responde, si el pastor no toma partido, nosotros dejamos de congregarnos. Y todo por un noviazgo que ni siquiera llegó al altar. Con el tiempo uno mira hacia atrás y piensa, ¿de verdad alguien quiere que su hijo se case con alguien que no ama solo para evitar un conflicto? ¿Vale la pena dividir familias y abandonar la iglesia por un resentimiento tan ridículo? Por eso digo siempre, piensa, luego escribe, ponlo en papel. Pregúntate, ¿qué fue exactamente lo que me hizo
¿Realmente pasó o es algo que imaginé? ¿Es algo que puedo comprobar o solo una sospecha alimentada por mis emociones? Muchas veces descubrirás que no tienes una razón de peso, que estabas atado a una simple percepción. Y si después de pensar y escribir sigues sintiendo el veneno del enojo, aquí va mi tercer consejo. No lo vas a encontrar como un mandamiento explícito en la Biblia, pero es tremendamente terapéutico. Sal a caminar. Sí, caminar. Cuando veas que el resentimiento se está gestando en tu interior, cambia de ambiente. Si tienes parque cerca, da una vuelta. Si tienes auto, súbete y maneja sin rumbo un rato. Alguien me preguntó una vez, ¿de dónde sacaste eso? Pues de la experiencia. Nada ayuda más a bajar la presión de un enojo reciente que un cambio de aire. A veces basta una caminata para desinflar lo que parecía un huracán en tu alma. Abraham estaba dentro de la tienda deprimido repitiéndose, no tengo hijo, no tengo hijo, no tengo hijo. Estaba hundido en su propia lona, mirando hacia arriba, y lo único que veía era la tela de la carpa, nada más. Y Dios no le habló dentro de la tienda. Dios le dijo, sal de ahí, sal afuera, mira el cielo, cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia, porque mientras Abraham tenía los ojos en la lona, no veía promesas, solo veía límites. Y eso mismo pasa con nosotros. Mientras te quedes en la tienda de tu resentimiento, lo único que vas a mirar es el techo de tus problemas. Lo mismo le pasó a Elías, metido en una cueva, cansado, deprimido, listo para morir. Y Dios le dijo, levántate, ciñete, sal de ahí, largo camino te resta. Ese es siempre el consejo de Dios. Sal de la tienda, sal de la cueva, sal del encierro. Por eso yo te digo, cuando el resentimiento te encierre, no te quedes tirado como un ovillo en el sillón mirando La Casa de Papel o cualquier serie de Netflix. Eso no resuelve nada. Cuando notes que el enojo crece, que el rencor está tomando forma, muévete, sal a caminar, respira, canta, habla con Dios, mira los árboles, el cielo, los pájaros. Parece una tontería, pero es exactamente lo que el Señor le pedía a sus profetas. Sal. Quiero hablar contigo afuera. No te encierres en la cueva del rencor, porque cuanto más tiempo pasas encerrado, más se agranda el monstruo en tu mente. En cambio, cuando caminas 20 minutos, la amargura ya no pesa igual. Después de media hora, lo que parecía insoportable empieza a perder fuerza. Y entonces habla con Dios. Escríbelo si es necesario. Llora si hace falta. Dile lo que sientes. El Señor no se aburre, no se duerme. A Él no tienes que impresionarlo con frases bonitas. ¿De dónde sacamos esa tontería de que hay que higienizarse antes de presentarse delante de Dios? ¿De dónde inventamos que tenemos que perfumarnos espiritualmente para orar? No. Ven cómo estás. Recuerda la historia del hijo pródigo. Cuando volvió a casa venía oliendo a chiquero, a cerdo, a pocilga, y el padre lo abrazó así, con ese olor. Después lo mandó a bañar, pero primero le dio un abrazo. Así es nuestro Dios. Primero el abrazo, después la limpieza. No te dijo, báñate y luego hablamos. Te dice, ven cómo estás. Entonces acércate con tu resentimiento, con tu enojo, con tu olor a chiquero, si hace falta. Dile, Padre, aquí estoy, no puedo solo, ayúdame. Déjame contarte una historia. 2 misioneros atravesaban la jungla de Birmania, uno veterano y otro novato. Llegaron a un lago lodoso y lo cruzaron hasta el cuello. Cuando salieron del otro lado, el novato estaba cubierto de sanguijuelas. Tenía en el torso, en los brazos, en las piernas. Desesperado, empezó a arrancárselas de golpe. El misionero viejo lo detuvo y le dijo, no lo hagas. Si las arrancas de golpe quedarán pedazos adentro y la herida se infectará. El novato gritaba, entonces, ¿qué hago? Me están chupando la vida. Y el veterano le respondió, ven conmigo rápido a la aldea. Allí te sumergirás en un baño de aceite. El bálsamo hará que las sanguijuelas suelten sus garfios y quedes libre sin lastimarte. El resentimiento es igual que esas sanguijuelas. Se aferra con ganchos invisibles al corazón. Y no basta con querer arrancarlo de golpe.
Necesitas sumergirte en el bálsamo de la gracia de Dios. Solo su aceite puede soltar esas garras. Solo su amor puede hacer que el rencor pierda fuerza. Porque si no, vivirás bajo la ley del contador. Te convertirás en un contable espiritual, llevando registro de cada deuda. Este me hizo tal cosa, aquella me ofendió, el otro apoyó a quien no soporto. Y la lista nunca termina. ¿Conoces a alguien así? Personas que llevan en la cabeza una especie de libro mayor, anotando cada ofensa, cada palabra, cada gesto. Viven como contadores, sumando y restando heridas, pero la vida no se puede llevar como un balance. No se puede vivir sumando rencores. Por eso te digo, déjalo ir. Aprende a soltar, a tener memoria selectiva, a borrar lo que no vale la pena. No seas como una rata acumuladora que guarda todo en su madriguera. Aprende a desechar, a limpiar el corazón como limpias el escritorio de tu computadora, borrando archivos viejos, cookies, cosas que ocupan espacio y roban memoria. Haz lo mismo con tu alma. Borra las ofensas del 80, del 94, del 2002, del 2003. Haz limpieza espiritual. Decide olvidar. Di, esto lo dejo ir. Esto no lo cargo más. Porque si no, cada enojo que acumulas es como llevar a esa persona en tu espalda. Si te enojas conmigo, me cargas toda la semana en tus hombros. Si te enojas con tus hermanos, también los cargas. Y yo te digo, no cargues a nadie en tu espalda. No lleves a la gente encima. La vida es demasiado corta para andar cargando muertos en la mochila. Suelta el resentimiento antes de que te consuma. Viajamos por la vida y aunque no siempre es fácil, tenemos que aprender a disfrutar el viaje. Porque al final esa es la marca registrada de los hijos de Dios. Pagamos bien por mal, bendecimos a los que nos maldicen. Esa es la única manera de viajar ligero. No hay otra ruta. Permítanme regalarles una historia. Ya la conté en el primer servicio, pero creo que vale la pena repetirla porque es demasiado ilustrativa. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero también echa fuera otras cosas. Echa fuera la envidia, echa fuera el odio y claro, también echa fuera el resentimiento. Una vez escuché la historia de dos hombres que compartían la misma habitación en un hospital. Uno estaba enfermo de los riñones y el otro de los pulmones. Por prescripción médica, ambos necesitaban reposo absoluto, ni siquiera podían tener un televisor. En esa habitación había dos camas, una frente a la puerta interna del hospital y la otra junto a un gran ventanal. El que estaba junto a la ventana, aunque postrado, tenía el permiso de incorporarse un poco por las tardes y mirar hacia afuera. Entonces su compañero que estaba frente a la puerta le preguntaba, ¿qué ves ahí afuera? Y el de la ventana comenzaba a describirle la escena. Son las 2 de la tarde. Veo a la pareja de siempre que llega al banco de la plaza. Sí, hay una plaza preciosa con un lago donde nadan cisnes. También se ven niños que vuelven de la escuela corriendo con sus mochilas. Y más tarde llegan vecinas que se sientan a conversar, a compartir los chismes del día. Y así, cada jornada, aquel hombre pintaba con palabras un mundo maravilloso detrás de las cortinas. Le regalaba imágenes a su compañero para aliviarle la estadía. Pero con el paso de los días, en el corazón del que estaba frente a la puerta, empezó a brotar la semilla del enojo. Pensaba, ¿por qué él tiene la suerte de estar junto a la ventana y yo no? ¿Por qué yo tengo que imaginar lo que él ve con mis ojos cerrados? Y ese enojo, en vez de apagarse, se convirtió en una raíz de amargura. Ya ni siquiera quería escuchar las descripciones de su amigo. Se fue llenando de celos, de resentimiento, y eso empezó a afectar hasta su salud. Los médicos notaban que sus niveles de toxinas aumentaban, que su cuerpo se deterioraba, que su ánimo caía en picada. Una noche, el hombre de la ventana sufrió una crisis. Se descompensó y tuvieron que llevarlo a cuidados intensivos. Al poco tiempo falleció. Su cama quedó vacía, entonces el otro pidió que lo trasladaran a ese lugar, al lado del ventanal. Los médicos aceptaron pensando que sería un gesto noble y apenas se quedó solo, se incorporó con todas sus fuerzas para mirar lo que su compañero había visto tantas tardes.
y lo que encontró lo dejó helado. Frente a la ventana no había plaza, ni lago, ni cisnes, ni niños jugando. Había un enorme paredón gris. Su compañero nunca había visto nada. Todo lo inventaba para darle esperanza, para regalarle alegría, para distraerlo de la monotonía del hospital. ¿Y cómo le pagó? Con resentimiento, con rencor, murmurando contra el único que había intentado regalarle un poco de luz. Esa historia nos enseña que lo mejor de esta vida suele ser gratis. Respirar, caminar, contemplar, compartir, son regalos que no tienen precio. Pero el resentimiento nos roba la capacidad de disfrutarlos. Nos convierte en escultores de envidia, en raspadores de la fortuna ajena. Nos deja sin alegría. El doctor Don Colbert, un médico cristiano, explica algo muy fuerte sobre esto. Dice que el cuerpo interpreta las emociones tóxicas como el resentimiento, la amargura y la falta de perdón como un estado de alerta constante. Y cuando ese estado se prolonga, el sistema inmunológico se sobrecarga. En lugar de defenderte, empieza a atacarte a ti mismo. Es lo que causa enfermedades autoinmunes, inflamatorias, artritis, lupus. Colbert cuenta el caso de una mujer de mediana edad que vivía encorvada por un dolor constante. Al principio pensaba que era artritis, pero cuando los médicos indagaron más, descubrieron que lo que la encorvaba no era solo la enfermedad, era el peso del resentimiento que había cargado por años. Y yo pienso, ¿cuántos de nosotros caminamos así? ¿Cuántos estamos encorvados? No solo por problemas físicos, sino por las cargas invisibles del rencor. El cuerpo lo grita, aunque el alma no lo quiera confesar. El doctor Colbert cuenta que al ver a aquella mujer, primero pensó en lo clásico. Le recetó un antiinflamatorio y le ordenó análisis de sangre para confirmar. Pero los resultados fueron contundentes. Tenía artritis reumatoidea, una enfermedad que avanza sin piedad y termina deformando el cuerpo. Claro, la remitió al reumatólogo para un tratamiento especializado. Sin embargo, Colbert no se quedó ahí. Se preguntaba, ¿cómo puede ser que una mujer tan joven padezca algo así, sin antecedentes genéticos? Y decidió indagar más. La volvió a citar y le preguntó si estaba atravesando alguna situación estresante. Y ahí salió la verdad. Ella le confesó, no termino de salir de un divorcio muy doloroso. Y cuando mencionó el nombre de su exmarido, su semblante cambió. De un rostro tierno pasó a una mueca dura, cargada de odio. Con los dientes apretados dijo, odio a mi exmarido y le deseo la muerte. Bueno, no la muerte rápida de un infarto o un accidente, no. Quiero que quede cuadripléjico, que sufra una muerte lenta y dolorosa. Quiero que pague por todo lo que me hizo. El doctor lo relata con crudeza. Nunca había visto a una mujer tan joven con tanto resentimiento acumulado. Tenía razones, sí, había sufrido mucho, pero Colbert explica algo vital. Las razones no generan amargura ni enfermedad. Lo que enferma es la actitud frente a esas razones. La manera en que reaccionas a lo que te hicieron termina dándote forma. Es como beber veneno esperando que se muera el otro. Al final el único que se envenena eres tú. Por eso el resentimiento es peor que la metástasis. Porque un cáncer detectado a tiempo puede curarse, pero la amargura escondida, cuando echa raíces profundas, contamina el alma sin que te des cuenta hasta que un día brota y arruina tu relación con Dios, con la gente, con tu propia salud. Es un cáncer espiritual que roba tu energía, tu unción, tu alegría. Y aquí viene lo fuerte. Dios quiere que lo sueltes hoy, que no sigas cargando con cadenas que no fueron diseñadas para ti. Vamos, ponte de pie. Sí, ponte de pie. Porque este es el momento en que se prueba lo que realmente creemos. Lo que haces con la gente revela quién eres en verdad. Puedes tener planes, puedes tener estudios, puedes saberte la Biblia de memoria, pero Dios busca personas que vivan su propósito en el día a día, tratándose unos a otros con amor. De nada sirve conocer el Pentateuco, el griego, el hebreo, el arameo, si somos maltratadores sociales. De nada sirve alzar las manos en la adoración y luego tratar con grosería
al camarero, al portero, al guardia de seguridad, al estacionador. ¿Qué testimonio damos si después de cantar Te amo, Señor, salimos a la calle y maltratamos a la gente? El verdadero cristianismo no se mide por cuántos sermones escuchas, sino por cómo tratas al chofer que maneja lento, a la señora que se tarda en la caja, al muchacho que te entrega un folleto en la puerta. Si no podemos ser amables con ellos, ¿de qué sirve predicar, cantar, aparentar? Yo lo reconozco. Todavía no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente como Él me lo pidió. Todavía me equivoco y mucho más de lo que quisiera. Y cuando pienso que estoy logrando algo, me doy cuenta de que sigo tratando mal a alguien que es distinto a mí. Eso me muestra que me falta mucho. Lo que me anima es que Jesús nunca tuvo problema con los que reconocían sus fallas. Él no toleraba a los que fingían, no soportaba la hipocresía. Pero con los que decían, Señor, todavía me cuesta, con eso sí trabajaba. Y eso me da esperanza. No me veas como si yo fuera el pastor soñado, porque tampoco tú eres el feligrés soñado que todo pastor quisiera tener en la iglesia. Somos reales, somos frágiles, y eso nos hace necesitados de gracia. Jesús le dijo a un tal Simón, al que se le perdona poco, poco ama. Y ese es el secreto, no podemos dar lo que creemos no haber recibido. Por eso muchos luchan para amar a la fuerza y fracasan. El secreto no es amar con esfuerzo, el secreto es recibir amor. 1 Juan 4:19 lo dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y añade, si alguien dice, yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Eso lo resume todo. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios y maltrato a los muchachos del bookstore, o a los de seguridad, o a los voluntarios que cuidan a nuestros niños? Ellos no son empleados, son parte de la familia, son los que nos sirven cada semana. Y si yo los desprecio, ¿qué mensaje estoy dando? Queridos, la vida es demasiado corta, demasiado hermosa como para dejar que el resentimiento nos robe la paz. Hoy es el día para soltarlo. Hoy es el día para dejar de cargar cadenas. Hoy es el día para abrir los brazos y recibir el abrazo del Padre, aún oliendo a chiquero. Yo siempre digo lo mismo, ¿no sería maravilloso que cuando acusan a un pastor, porque siempre aparece algún video en YouTube, alguna nota en las noticias, en vez de soltar comunicados para despegarse, todas las iglesias dijeran, si tocas a uno de nosotros, tocas a todos? ¿No sería increíble que mostráramos más lealtad que la propia mafia? Porque créanme, la mafia tiene códigos. Tocas a uno, tocas a todos. Y sin embargo, la iglesia muchas veces hace lo contrario. Se apresura a sacar comunicados para aclarar que no tiene nada que ver con el hermano que cayó. ¿No sería hermoso que en lugar de desmarcarse dijeran, falló, sí, cometió errores, pero sigue siendo nuestro líder, sigue siendo nuestra familia y no lo vamos a soltar hasta que se levante otra vez? Porque aunque esté roto, sigue siendo nuestro. Y un hijo nunca deja de ser hijo aunque tropiece. Esto lo aprendí casi a los golpes. Y esta semana Dios me lo recordó con una imagen muy sencilla. No sé si alguna vez fuiste a Chuck E. Cheese o a esos lugares llenos de juegos electrónicos. Es una especie de parque infantil donde los chicos compiten, acumulan boletos y al final los cambian por premios en el mostrador. He visto padres cargando bolsas y bolsas de boletos eufóricos, creyendo que se llevarán un gran premio, y después de canjear 5.000 boletos, ¿qué reciben? Una goma con forma de moco y un lápiz barato. Esa es toda la recompensa. Amar a la gente difícil a veces se parece a eso. Pensamos, voy a amar para acumular boletos, para que Dios me deposite puntos a favor. Y cuando llegamos al mostrador del cielo, descubrimos que no sirve de nada. Porque si esa es tu motivación, no es amor. Jesús no busca contadores de boletos. Busca corazones que amen de verdad. Yo lo confieso. A veces he caído en ese juego. Me he dicho, estamos salvando una generación en Uganda. Estamos cambiando un continente. Y la realidad es que tenemos una escuela con 360 niños en un país de 44 millones.
Hermoso, valioso, sí, cada vida cuenta, pero no estamos salvando África entera. A veces exageramos porque necesitamos sentirnos validados, contamos boletos, mira lo que hicimos, Señor, mira cuántos puntos acumulé, pero Dios no busca tu contabilidad, busca tu corazón. Y ese mismo espíritu se traslada a las relaciones. Voy a amar a mi vecino para que Dios me ame más. Voy a perdonar a mi cuñado para sumar puntos en el cielo. Y cuando llegas al mostrador, ¿qué vas a decir? Señor, soporté al vecino pesado, lo saludé aunque me caía mal. ¿Cuántos boletos me das por eso? Y el cielo te responderá, eso no cuenta. Porque amar con agenda no es amor, es cálculo. Y el amor no se mide por cuántas veces fingiste una sonrisa, sino por la autenticidad del corazón. Les conté alguna vez que en secundaria tenía un profesor muy peculiar. Decía, yo no voy a revisar si hacen la tarea o no. Háganla para ustedes. Si aprenden, bien. Si no, será su problema. Yo no los voy a controlar. Para mí era música celestial. Nunca hacía la tarea. Jamás. Pensaba, este hombre no revisa, no hay problema. Pero al llegar el primer boletín, me encontré con una C. Fui indignado a reclamar, profesor, ¿cómo puede ser? Él me mostró el registro. Cada tarea no entregada estaba anotada como un 0. Nunca me lo había dicho, pero estaba evaluando igual. Me explicó, yo dije que no iba a revisar, no que no iba a calificar. Podría ponerte una D, incluso una F, pero prefiero darte una C porque todavía puedes recuperarte. Ese día aprendí lo que es la gracia, recibir una nota mejor de la que merecía. Y entendí también que no se trata de acumular boletos, sino de vivir con un corazón sincero. Por eso les digo, la próxima vez que ames al prójimo, no lo hagas pensando en la recompensa. Repite conmigo, no se trata de mí, no se trata de mí. Esa debería ser nuestra oración diaria, porque si amas con agenda, no es amor, es cálculo, es un montón de boletos inútiles. En este asunto de amar no se trata de nosotros. Se trata de ellos y sobre todo se trata de Él, porque cuando amamos al prójimo, en realidad amamos a Cristo y lo que hacemos por ellos, lo hacemos por Él. La escritora Trisha Tremper, creo que se pronuncia así, cuenta un episodio que marcó su niñez y es maravilloso porque resume en una imagen simple lo que significa amar sin agenda, sin boletos, sin cálculo. La actriz Trisha Tremper contaba algo que le marcó la infancia. Decía, cuando yo era niña, estábamos con mi padre haciendo fila para comprar boletos para el circo. Delante de nosotros había una familia de 8 niños, todos menores de 12 años. No tenían mucho dinero, se notaba en la ropa sencilla, pero todo estaba limpio, impecable. Y esos chicos, bien educados, formados de 2 en 2, tomados de la mano, estaban radiantes de emoción. Se notaba que jamás habían estado en un circo. El padre de esos niños los miraba con orgullo. La señorita de la taquilla preguntó, ¿cuántos boletos? Y él con una sonrisa enorme respondió, 8 para niños y 2 para adultos. Pero cuando escuchó el precio su rostro cambió, los labios le temblaron. Se inclinó un poco y preguntó de nuevo, ¿cuánto dijo? La señorita repitió la cifra y era obvio, no tenía suficiente dinero. Imagínate la escena, cómo iba a decirles a sus hijos que no podrían entrar cuando ya estaban vestidos para la ocasión, listos para vivir un sueño. En ese momento, el papá de Trisha metió la mano en su bolsillo y dejó caer discretamente un billete de $20 al suelo. No éramos ricos, decía ella. De hecho, no teníamos nada de sobra. Pero mi padre se agachó, tocó al hombre en el hombro y le dijo, Señor, creo que se le cayó esto. El hombre entendió. No era una limosna, era dignidad disfrazada de casualidad. Tomó el billete, le apretó fuerte la mano a mi padre, con lágrimas en los ojos, y dijo, gracias, no sabe lo que esto significa para mí y mi familia. Luego entró con sus 8 niños al circo. Mientras tanto, mi padre y yo volvimos a casa. No vimos el espectáculo. Nos quedamos sin boletos y sin cena esa noche. Pero aprendí algo que nunca olvidé, el valor de amar al prójimo. Porque el amor verdadero no busca lo que puede recibir, sino lo que puede dar.
Ese es el amor del que habla la Biblia, el amor que no lleva agenda, el amor que no acumula boletos, el amor que simplemente se entrega. Ahora, tal vez escuchaste 1000 veces el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. No es bíblico, aunque muchos lo piensen. Aparece en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Y fíjate, una de las acusaciones más repetidas contra Jesús era justamente esa: eres amigo de publicanos, amigo de pecadores. Te sientas con la gentuza, con prostitutas, con recaudadores corruptos, con ladrones. Esa era la etiqueta que le colgaban al Señor. Y yo me pregunto, ¿con quién se sentaría Jesús hoy? ¿A quién invitaría a cenar si estuviera aquí? Tal vez lo veríamos en Instagram comiendo con políticos corruptos, o sentado con defensoras del aborto portando el pañuelo verde, o conversando con parejas homosexuales, quizá desayunando con una chica que convive con su novio, o con un muchacho fumando un porro, con piercings, tatuajes y la vida hecha pedazos. Y nosotros con el fariseo que todos llevamos dentro nos escandalizaríamos. ¿Cómo va a sentarse con ellos? Lo mismo que pensaban los religiosos de su tiempo. Pero Jesús no se acercaba para probar el pecado, se acercaba para liberar al pecador, para mostrarle que más allá de la apariencia exterior había un alma necesitada de redención. Él no miraría si tienes jeans rotos, botas militares, uñas negras o cabello teñido, miraría el corazón. Porque detrás de cada imagen dark hay un ser humano gritando por amor, y ahí es donde cada uno de nosotros debe preguntarse con quién pasamos más tiempo. ¿Preferimos rodearnos solo de gente santa, de santurrones, o elegimos como Jesús estar con los que más lo necesitan? Yo, en lo personal, estoy aprendiendo a estar con todo tipo de personas, sin juzgar, ni por dentro ni por fuera. Me gusta que me conozcan como amigo de los rotos. Me gusta que en mi celular haya más contactos de inconversos que de religiosos, porque de ellos aprendo mucho. Dios quiera que la iglesia lo entienda de una vez. Estar cerca del pecador no significa aprobar su pecado, significa amarlo hasta que Cristo lo redima. Y si no cambia rápido, como nos gustaría, o incluso si no cambia nunca, seguimos ahí, seguimos amando. Porque el amor no es un boleto que canjeamos al final, el amor es la marca registrada de los hijos de Dios. Miren, yo no soy el redentor de nadie, eso queda claro. Yo no morí en la cruz por nadie, no fui yo quien pagó por sus culpas. Y si algún día delante del juez alguno se salva o no, no es por mi gracia ni por tu misericordia, eso es asunto de Dios. Tú no vas a poder presentarte delante del Señor y decir, yo lo arreglé, yo lo cambié, como si fueras el dueño del alma ajena. No funciona así. Ahora, ¿eso quiere decir que no ame? Para nada. Yo amo y amo con todo lo que soy, pero no me pongo plazos. Si no cambia en 6 meses, lo abandono. Si no cambia en 1 año, lo saco de mi vida. ¿Quién nos dio plazos para el arrepentimiento? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién nos puso el reloj para decidir cuándo alguien merece la misericordia? ¿Acaso nosotros tenemos la vara para decir cambia o te rechazo? No, no hay plazos en el corazón de Dios. ¿Sí puedes exigir límites? Claro que sí. Puedes poner distancias si te hacen daño, puedes proteger a tus hijos, pero eso no es lo mismo que dejar de amar. No somos jueces con sentencias eternas en el bolsillo. Somos gente frágil que recibe gracia. Y por eso con quien tropieza y vuelve le damos cabida, con quien se lastima y pide perdón, lo abrazamos. Ahora vuelvo a ese refrán que tanto suena, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo he pensado mucho. Sí, es sabio ser prudente. Sí, es cierto que las compañías moldean. Pero ojo, no podemos dar la espalda a la gente rota solo porque nos provoca ruido. Jesús se sentaba con publicanos, comía con prostitutas, hablaba con el que nadie quería, y eso escandalizaba a los fariseos de su tiempo. ¿Qué dirían hoy al verlo en Instagram? ¿Con quién se haría selfie el maestro? ¿Se retrataría con políticos corruptos? ¿Con quienes marchan por causas controvertidas?
con parejas que la sociedad juzga? Probablemente sí, y lo haría por el mismo motivo, para mostrarles la ternura de Dios, para acercarlos a la mano sanadora, no para legitimar lo que está mal. Entonces la pregunta que te lanzo es directa. ¿Con quién te sientas? ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿Te rodeas de gente que te da razón o de gente que te enfrenta y te hace crecer? Porque si crees que solo estás llamado a juntarte con los que comparten tu etiqueta, te estás perdiendo el plan de Dios. Y esto me lleva a otra cosa. Cuando te preguntan cuál es la postura de la iglesia frente a X, gay, trans, divorciado, abortista, muchas veces la gente espera respuestas doctrinales frías, como si la iglesia fuera un partido político que lanza comunicados. Pero yo respondo con otra pregunta. ¿Quién es X para ti? ¿Es tu hijo? ¿Es tu hermano? ¿Es tu vecino? Hasta que no pongas un nombre y un rostro, no vas a poder amar de verdad. Si tu postura frente a un divorciado es no entra en la iglesia, pregúntate, ¿y si ese divorciado es tu hijo? Si tu postura frente a quien abortó es la echamos de la comunidad, pregúntate, ¿y si fuera tu hija? Muchas veces hablamos de instituciones, de líneas doctrinales, como si el amor fuera un manual que uno consulta por conveniencia. Pero el Evangelio no funciona por manuales. Funciona por rostros. Dios hizo la creación entera y dijo, miren todo lo que hice. Y en esa creación puso vecinos. A Él no le molestó colocar a la gente a tu lado. Nos puso un vecindario gigante, ricos y pobres, rectos y torcidos, honrados y tramposos, y cada uno es prójimo de alguien. Para Dios, la tierra no es solo un globo. Es una enorme comunidad de rostros que Él quiere tocar. Por eso no podemos divorciar al pecador de su pecado como si la persona fuera solo una enfermedad que hay que retirar del hospital. No hacemos eso. No le arrancamos la cara a nadie para quedarnos con la patología. El pecado es real y lo condenamos. Pero detrás del pecado hay un ser humano creado por Dios con nombre, con historia, con heridas. Y ese ser humano es el que debemos mirar. Cuando me preguntan por la postura de la iglesia frente a los temas calientes de hoy, respondo, primero piensa si eres capaz de amar a esa persona. ¿Lo pondrías delante de tu mesa? ¿Lo invitarías a casa? ¿Le darías una mano si lo ves en la calle? Porque si tu respuesta es no de entrada, entonces la postura que profesas no nace del Evangelio sino del orgullo. Y no me malinterpreten. Hay límites, hay disciplina, hay enseñanza. No se trata de aprobar todo ni de relativizar la verdad. Se trata de comprender que amar no es sinónimo de aprobación. Amar es estar dispuesto a caminar con el otro hacia la verdad. Ya si ese otro no camina, si el orgullo lo encierra, tú pones límites con amor. Pero no rompas relación como si fueras un juez final. En resumen, el desafío que nos deja Cristo es gigantesco y hermoso. Amar al que no se parece a nosotros, amar al que nos incomoda, amar al que piensa distinto, amar al que nos hiere. Eso no es fácil, no lo dijo Jesús que sería fácil, pero es el camino. Entonces, antes de salir con la consigna, ¿cuál es la postura de la iglesia? Pregúntate primero, ¿cuál es mi postura? ¿Puedo dar el nombre? ¿Puedo mirar a los ojos? ¿Puedo amar sin condiciones? Si la respuesta es sí, entonces tu postura puede hablar con poder. Si la respuesta es no, mejor empieza por humillar el corazón y pedir a Dios que te enseñe a mirar como Él mira. Porque la cruz no fue un comunicado teórico, fue un abrazo con olor de chiquero, un abrazo que vino primero y la limpieza después. El pecado no es algo abstracto, no es el cáncer, es un enfermo con cáncer. ¿Se entiende? Es distinto decir hay pecado a decir hay un pecador que sufre, que necesita redención. Lo primero nos distancia, lo segundo nos involucra. Y nosotros, con tal de no ensuciarnos las manos, muchas veces preferimos hablar del pecado como si fuera un concepto en el aire. Durante la pandemia se hablaba de riesgos, de a quién incluir o excluir en ciertos espacios. Y recuerdo que dijimos como iglesia, todos o nadie. No vamos a dejar a ningún niño afuera, a ningún anciano afuera. Todos entran. Y yo creo que esa frase sigue vigente porque Dios ama
a todos o a nadie. Su gracia no es selectiva. Su poder para transformar no tiene fronteras. El problema es que nosotros sí ponemos fronteras. Caemos en la doble moral porque no nos escandaliza tanto el pecado, sino quién pecó. No juzgamos el hecho, juzgamos al protagonista. Y si el pecador es alguien cercano, relativizamos. Si es alguien ajeno, condenamos. Por años crecí en iglesias donde se oponían con fuerza al divorcio hasta que la hija del pastor se divorció. Y ahí, ¿qué hacían? ¿Expulsaban a la hija? ¿Se quedaba el pastor sin ministerio? No. De repente cambiaban la interpretación. Mi hija tiene otro llamado. Pero cuando era la hija de otro, el divorcio era imperdonable. Cuando al pecado se le pone rostro, todo cambia. Cuando dejas de hablar de la estadística y miras a la persona, la manera de pensar se transforma. Y si somos seguidores de Cristo, fuimos reclutados para formar un ejército de compasión. El Evangelio no nos reclutó para levantar el dedo, sino para extender la mano. Yo me crié en congregaciones donde ante cualquier problema la respuesta era, vamos a orar. Y claro que orar es poderoso. Pero si alguien decía, estoy muerto de hambre, respondíamos, vamos a estar orando. Si alguien decía, me están por desalojar, contestábamos, vamos a interceder. Si alguien decía, me estoy divorciando, replicábamos, vamos a reprender. Y nunca hacíamos nada más. Y Jesús fue muy claro con ese tipo de fe vacía. Él contó que al final habrá dos grupos, ovejas y cabras. Y ojo, no estaba hablando de ateos o agnósticos, estaba hablando de nosotros, los que decimos seguirlo. Y la diferencia entre ovejas y cabras no será cuánto sabías de la Biblia, sino cómo trataste a las personas que se cruzaron en tu vida. A unos les dirá, porque me diste de comer cuando tuve hambre, porque me visitaste en la cárcel, porque me vestiste cuando estaba desnudo, lo hiciste por mí. Y ellos dirán, ¿cuándo, Señor? Y Él responderá, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Y al otro grupo les dirá lo contrario, porque no lo hiciste, a mí me lo negaste, y ellos también se sorprenderán. Eso es lo fuerte, que muchas veces creemos que estamos tratando con gente y resulta que estamos tratando con Jesús disfrazado de prójimo. No es la prostituta, es Jesús. No es el preso, es Jesús. No es el indigente, es Jesús. No es el drogadicto, es Jesús. Y cuando decidimos amar, lo amamos a Él. Y cuando decidimos rechazar, lo rechazamos a Él. El problema es que solemos confundirnos. Nos creemos ovejas, pero actuamos como cabras. Queremos identificarnos con los buenos de la historia, pero muchas veces vivimos como los indiferentes. Y no es que seamos crueles a propósito, es que no reconocimos el rostro de Cristo en las personas que no se parecen a nosotros, porque no hablan como nosotros, no se visten como nosotros, no piensan como nosotros. Pero Jesús lo dijo claro, si quieres conocerme, búscame en los lugares donde menos me esperas. No hables de ellos, anda y ámalos. No hay otra manera, no hay un atajo. Y si decimos que estamos demasiado ocupados para amar, la verdad es que no nos falta tiempo. Lo que nos falta es compasión. Nunca estamos demasiado ocupados para lo que realmente nos importa. Nunca estamos demasiado ocupados para ir a trabajar, para mirar la última serie de Netflix o para pasar tiempo con la familia. Entonces no podemos decir estoy muy ocupado para amar. No es falta de tiempo, es falta de compasión. Todo padre lo sabe, si alguien quiere hacernos un bien, lo mejor que puede hacer es bendecir a nuestros hijos. Cuando alguien ama a nuestros hijos, nos conquista el corazón. Y lo mismo ocurre con Dios. Cuando tú amas a los pequeños, cuando ayudas al necesitado, cuando abrazas al que nadie quiere abrazar, Dios lo recibe como si lo hubieras hecho directamente con Él. Así de claro. A veces me sorprendo con bendiciones que no esperaba. Me digo, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Y la respuesta siempre es la misma. Nada. Es pura gracia. Pero de pronto recuerdo alguna siembra que hice en el pasado, un gesto que nadie vio, un acto de amor a un pequeñito. Y Dios me dice, ¿ves? Las cosechas siempre vuelven. Los niños de Uganda tal vez nunca podrán agradecer personalmente tu ofrenda,
Pero un día, en otra área de tu vida, la cosecha llega. El banco te aprueba un préstamo que parecía imposible, alguien te abre una puerta que no esperabas. Y tú te preguntas, ¿coincidencia? No. Es un padre que nunca olvida lo que haces por sus hijos. Conozco a mucha gente que vive esperando el plan de Dios como si fuera un mapa del tesoro. Hablan de la voluntad de Dios como de algo místico, lejano, reservado solo para unos pocos. Pero mientras tanto ignoran la voluntad clara que ya está escrita, amar al prójimo. Jesús lo dejó sencillísimo. Visitar al hambriento, al desnudo, al preso, al enfermo, al extranjero, incluso al enemigo. Ese es el plan. No es esperar que un profeta te unja, ni que te den un salario para servir, ni que te envíen a las naciones. El llamado ya está hecho. Ama y no tienes que ir a otro continente para hacerlo. Basta con salir a la calle, basta con mirar debajo de un puente, basta con ver al que duerme en cartones en tu ciudad. Esto no es un problema de Latinoamérica, pasa también aquí en los Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar. Siempre habrá gente con necesidad, pero nosotros levantamos excusas. Son vagos, dependen del gobierno, seguro lo gastan en droga. Y nos justificamos para no dar. Jesús nunca nos pidió que analizáramos demasiado. Nos pidió que amáramos. No hagas esto más complicado de lo que es. Amar y ayudar. Punto. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué en lugar de darle un pescado no le enseñamos a pescar? Siempre hay un Quijote con esa frase. Y está bien. Pero mientras tanto hay gente que tiene hambre hoy. Yo no regalo cañas ni peces, pero puedo comprar 10 hamburguesas dobles que no arruinan el presupuesto de nadie y repartirlas en la calle. Y no hace falta poner un versículo en la envoltura de las papas fritas. No hace falta entregar el pan con un folleto que diga te esperamos el domingo en la iglesia. No, a veces basta con decir Dios te ama, aquí tienes algo de comer a cambio de nada. Eso también es evangelio. Y te aseguro algo, cuando un día estemos delante del Rey, Él no nos va a preguntar cuántas campañas organizaste ni cuántos boletos acumulaste. Nos dirá, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso y no me fuiste a ver. No todo gesto de amor es evangelismo estratégico. A veces es simplemente amor. Y el amor nunca es pérdida. Por eso digo, si tienes auto, lleva unas botellas de agua en la cajuela, si puedes, compra hamburguesas y repártelas. Y no digas, no tengo presupuesto, todos tenemos algo. Quizá no puedas dar mucho dinero, pero sí puedes regalar tiempo, atención, compañía, hasta tu propia sangre si donas en un hospital. ¿Te sobra un riñón? Bueno, no te pido tanto, pero entiendes el punto. Todos podemos dar algo. Jesús nunca complicó la invitación. Dijo que visitáramos a los que sufren, a los que están solos, a los que se equivocaron, que fuéramos a las cárceles. Y no dijo, vayan a visitar a los inocentes de la cárcel. No, dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y para estar preso hay que haber cometido un error, un delito, una falta. Jesús sabía eso. Lo sorprendente es que Él nos llama a acercarnos a los que fallaron en grande, a los que la sociedad condenó, a los que todo el mundo da por perdidos. ¿Y por qué lo haría? Tal vez porque sabe que tú y yo también hemos fallado, solo que a ellos los descubrieron y a ti no. Tal vez porque para Él no hay pecados grandes y pecados chicos. Todos necesitamos gracia. Al final, ¿cómo se demuestra quién eres? No por lo que dice tu pasaporte ni tu título, ni lo que los demás opinan de ti. Jesús dejó clara la identificación de un cristiano. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Ese es el pasaporte del reino. No la tarjeta de membresía, no la denominación, el amor. Y amar no es complicado cuando se trata de gente amable, cariñosa, humilde. ¿Quién no ama a las personas fáciles de amar? Te hacen sentir bien, te agradecen, te elogian. Y entonces dices, soy una persona amorosa. Pero en realidad el desafío no está ahí. El verdadero desafío es amar a los difíciles, a los que piensan distinto, a los que no entienden,
a los que se visten, hablan o creen diferente a ti. Yo mismo lo confieso. Por mucho tiempo fui cortés, educado, respetuoso. Nunca recuerdo haber sido grosero, pero en silencio evitaba a las personas que eran distintas, a las que me incomodaban, a las mismas personas con las que Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo. Claro, hay que decirlo. Hay personas tóxicas de las que conviene tomar distancia. Eso es discernimiento y Dios nos lo dio. Pero discernimiento no es lo mismo que juicio. El problema es que usamos mucho juicio y poco discernimiento, cuando debería ser al revés. Mucho discernimiento, poco juicio. Esa es la clave, porque cuando nos cruzamos con alguien diferente, lo primero que hacemos es levantar barreras. Es instintivo, nos protegemos, y yo mismo cuando lo hago, escucho la voz de Dios preguntándome: Dante, ¿de qué tienes tanto miedo? ¿Qué te preocupa tanto? ¿Será que necesitamos rodearnos de gente que siempre nos dé la razón, que siempre piense como nosotros para sentirnos seguros? Jesús no vivió así. Él amaba a los cercanos, sí, pero también amaba a los distantes, a los que la sociedad había empujado fuera. Y nos dejó ese desafío: amar también a los que no están de acuerdo contigo, a los que no comparten tu fe, a los que no entienden tu mundo. Y aquí está lo más fuerte. Mucha gente en tiempos de Jesús lo conoció, pero de lejos. Lo vieron pasar por las calles, lo escucharon en las fiestas, hasta lo vieron morir en la cruz. Podrían decir: sí, lo conocimos, fuimos contemporáneos suyos, pero en realidad solo lo vieron pasar como quien conoce de vista a un vecino. Es como cuando alguien te dice: ah, sí, yo conozco al chino, y en realidad no lo conoce. Sabe que es chino porque lo vio, porque tiene esposa china, hijos chinos y hasta perro chino, pero no lo conoce de verdad. Lo mismo pasa con Jesús. Mucha gente lo nombra, lo menciona, lo tiene en estampitas, pero no lo conoce. Conocer a Jesús no es verlo pasar. Conocerlo es caminar con Él. Y la manera más clara de caminar con Él es amar, porque si no amas al que ves, ¿cómo vas a decir que amas al Dios que no ves? Y eso mismo pasa cuando evitamos a las personas que Dios creó a su imagen solo porque no las entendemos. Si de verdad queremos conocer a Jesús, tenemos que acercarnos a la gente que Él creó. Y no hablo solo de los que nos caen simpáticos, sino de todo tipo de personas. Claro que Dios pudo habernoslo puesto fácil. Podría haber hecho que todos lo vieran en carne y hueso, ¿no? Imagínate que apareciera en la final del Mundial bendiciendo a Messi antes de jugar, o que se subiera al escenario en un concierto de Taylor Swift, o que saliera en el entretiempo del Super Bowl. Y listo, todo ojo lo vería, pero ese no fue el plan. El plan fue más personal, más íntimo, que cada vez que te encuentres con alguien lo reconozcas a Él en ese rostro, que amando a las personas lo conozcas a Él. Por eso digo, todos los días tenemos oportunidades de conocer a Jesús. Todos los días. Pero muchas veces esas oportunidades vienen disfrazadas en gente difícil, complicada, la que te saca de quicio. Y si no recuerdas a nadie así, tal vez el difícil seas tú. Mírate en el espejo. Jesús nos pidió amar al prójimo y también a los enemigos. Y cuando lo leemos pensamos, bueno, eso es fácil para mí, porque yo no tengo enemigos. A ver, yo no estoy peleado con Putin, ni con Maduro, ni con el emperador de China. Ninguno de ellos me tiene en la mira. Yo no me levanto enojado con Corea del Norte. Así que técnicamente no tengo enemigos. Después de todo, soy argentino, simpático, siempre vestido de negro, siempre con una sonrisa y hasta haciendo chistes de suegras. ¿Quién se va a enojar conmigo? Pero claro, Jesús hablaba de otro tipo de enemigos. Se refería a esas personas que no entendemos, a los que no piensan como nosotros, a los que hablan distinto, creen distinto, viven distinto, los que se visten de manera totalmente opuesta a tus convicciones. Y ahí es donde se nota si de verdad amamos. El problema es que nos hemos acostumbrado a que nos reconozcan no por el amor, sino por lo que combatimos. Ah, ustedes son evangélicos los que están contra el aborto. Ah, ustedes son los que defienden la heterosexualidad. Ah, ustedes son pentecostales, bautistas, renovados. Y hemos hecho de las etiquetas y de las opiniones nuestra carta de presentación. Pero según Jesús,
no vamos a ser recordados por la doctrina que defendimos, sino por la forma en que amamos. Solo encontramos nuestra verdadera identidad cuando nos relacionamos con la gente que hemos estado evitando. Porque es fácil amar al vecino que saca la basura a tiempo, que no deja al perro hacer un desastre en tu jardín, que no hace ruido hasta la madrugada. Ese prójimo es fácil de amar, pero amar al que te molesta, al que piensas que es enemigo, eso es el evangelio real. Déjenme darles un ejemplo reciente. Cristian Castro, sí, el del gallito feliz, vino un par de veces a nuestros servicios. La primera vez entró medio de incógnito, como camuflado. La segunda vez ya vino más suelto. Y a mí me sorprendió ver la cantidad de comentarios que aparecieron en redes sociales. Algunos escribieron: ¿cómo dejaste que subiera al altar? Otros: bueno, pero que se convierta de verdad, que deje de dar mal testimonio. Otros: pero si sigue cantando música mundana, ¿cómo lo vas a recibir? Y ahí me di cuenta de algo. Hay mucha gente que exige a otros lo que ellos mismos nunca harían. No predican a su vecino, no oran por su compañero de trabajo, pero pretenden que Cristian Castro dé testimonio en el segundo servicio al que asiste. Y si no lo hace, entonces lo condenan. Yo digo, ¿y si el muchacho está buscando? ¿Y si realmente se asomó con curiosidad y luego volvió porque algo lo tocó? Muy poca gente está orando por él. Muy pocos piensan: qué bueno que vino, ojalá Dios haga la obra en su vida. En cambio, muchos lo juzgan por su apariencia, por su repertorio, por sus canciones. Y Jesús fue muy claro en Mateo 23, habló contra los hipócritas que atan cargas pesadas sobre otros, pero no mueven un dedo para ayudar. Jesús fue durísimo con ese tipo de actitudes. Dijo: a ustedes les encanta poner cargas pesadas sobre los hombros de los demás, pero ni con un dedo las quieren mover. Eso es lo que pasa cuando vemos a alguien diferente y decimos: yo no lo veo realmente convertido. ¿Por qué? Porque es distinto, porque habla distinto, porque no encaja en nuestras categorías. Y entonces preferimos criticarlo desde la distancia antes que acompañarlo de cerca. A mí mismo me han escrito: Dante, qué bajo has caído cantando con Cristian Castro. Y yo sonrío, porque yo creo que Cristian Castro tuvo un antes y un después de estar en ese culto. No sé si ya entregó su corazón al Señor, eso solo Dios lo sabe, pero sí sé que se sintió amado, se sintió valorado. Y eso es lo que Jesús haría. Porque amar a los prójimos que no entendemos no es un paseo por el parque. Requiere trabajo, requiere humildad, requiere paciencia, requiere sacrificio. Significa dejar la seguridad de nuestras relaciones cómodas e involucrarnos con gente cuyas vidas son tremendamente complejas. Significa salir de nuestro círculo de confort y meternos en terrenos donde las líneas no están bien dibujadas. Pero es ahí, en medio de la incomodidad, donde uno se reencuentra no solo con su fe, sino con Jesús mismo. Ahí es donde dices: de esto se trataba. Para esto me congrego, para esto sirvo, para esto predico. Yo te lo digo por experiencia. Cuando decidimos amar de verdad, cuando dejamos de calcular y decimos: sí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, ahí es cuando la fe se vuelve real. Porque no sirve de nada predicar a través del streaming, viajar por el mundo, llenar auditorios, si cuando me cruzo con alguien a mi lado no lo amo. Jesús no me pide que tenga todo perfecto para predicar. Me pide que ame a su gente, que ame a sus pequeños, que ame a los que Él pone en mi camino. Y si yo, que estoy en sus manos, que soy barro en su alfarero, recibo su amor a pesar de mis fallas, ¿cómo no voy a dar ese mismo amor a otros? Así que yo te animo hoy: busca a los suyos, busca a sus pequeños, sé iglesia, sé las manos y los pies de Cristo. ¿Acaso existe otra manera de seguirlo? Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ahora sí, demos un aplauso fuerte al Rey aquí en casa. Vamos.